Técnicas y soy el encargado de darles la clase de fondo de ojo. La idea de esta clase es hablarle sobre eh, un poco de la histología, pero más que nada sobre las características clínicas normales de un fondo de ojo y así como algunas pequeñas alteraciones que uno puede ver, ¿sí? Bueno, entonces, es importante tener en cuenta que el fondo de ojo es el último estudio que se tiene que hacer dentro de la examinación oftalmológica, dado que este paso se hace a través de la dilatación de la pupila. Uno puede hacer el fondo de ojo sin dilatar la pupila, con el oftalmoscopio directo, que seguro muchos que no sigan oftalmología, que hagan otras carreras, la visualización rápida del nervio óptico sin dilatación de la pupila nos puede dar mucha información del nervio óptico. Pero nosotros en oftalmología, al final del estudio, dilatamos la pupila para poder ver no solamente el nervio óptico, sino la mácula también y la retina periférica. Por eso mismo es que esto lo dejamos para el final, dado que si no tomamos, por ejemplo, la agudeza visual o queremos ver el juego pupilar, no lo vamos a poder hacer con la pupila dilatada. Eh, una vez que realizamos la dilatación de la pupila, vemos básicamente tres estructuras. Una es la retina, el vitrio y el disco óptico, ¿sí? Uno a veces no tiene en cuenta el vitrio, sino simplemente vemos la estructura sólida que está por detrás, pero el vitrio tiene una característica muy especial que cuando uno aprende a verlo puede determinar muchas patologías que lo comprenden. Dentro de las formas en la cual podemos realizar el fondo de ojo, tenemos la oftalmoscopía directa, a través del oftalmoscopio directo, y la oftalmoscopía binocular indirecta, que la podemos realizar con la biomicroscopía o con el oftalmoscopio binocular indirecto. Este es para que tengan una idea cómo es el fondo de ojo normal, en la cual vemos el nervio óptico, en el cual nacen los vasos y discurren, se divide en superior e inferior y a su vez se subdivide en temporal y nasal. Vemos la mácula lútea hacia el nivel temporal del nervio óptico, un poco por debajo del nervio óptico. La coloración es típica, bueno, acá tenemos una... Esto más que nada para que tengan una idea, vuelvo para atrás, ¿sí? Esto nosotros lo vemos con una, póngale, con una biomicroscopía, fondo de ojo por biomicroscopía, en la cual utilizamos la lámpara de hendidura y una lupa aérea que vemos básicamente hasta las arcadas vasculares. Pero no solamente no nos quedamos con eso, sino tenemos que ver más allá de las arcadas vasculares. Acá tienen una idea de, en esta foto, que es un estudio más moderno, en el cual vemos bien la periferia de la retina. Ustedes ven la diferencia con la foto pasada, en la cual vemos las arcadas vasculares que ocupa solamente una pequeña parte de todo el resto de la retina. O sea que es importante hacer toda la evaluación de la retina para no perdernos detalle de nada. Acá vemos otras fotos. Este paciente tiene una patología según pero eso es como comentario nomás. El disco óptico, las características que tienen es, esto lo encuentran en cualquier libro de texto, pero vamos a repasarlas, de 1,5 milímetros de diámetro. A partir de eso podemos decir que un paciente puede tener un macrodisco o un microdisco, obviamente si es mayor a ese diámetro o menor. También nos importa que los bordes sean netos. Muchas de las alteraciones vasculares o inflamatorias o incluso neurológicas, como el aumento de la presión intracraniana, pueden borrarnos los bordes. O sea que digamos, check tiene que estar. La coloración del disco óptico es básicamente rosado. El anillo neuroretinal tiene que respetar la regla ISENT. No sé si la han leído. Básicamente la regla ISENT es que
es una característica que tienen la gran mayoría de los discos ópticos, en la cual el grosor del anillo neuroretinal es mayor a nivel inferior, luego superior, después nasal y luego temporal. Cualquier alteración en esto debe hacernos sospechar de que hay una alteración en el nervio óptico, y una de las más frecuentes, por la prevalencia que tiene, es el glaucoma. La excavación, que está relacionado con el anillo neuroretinal, la salida de los vasos tienen que ser por el centro. Cualquier desplazamiento de la salida de los vasos, por ejemplo, hacia nasal, también podría hacernos sospechar de glaucoma. Y la presencia de atrofias peridisco, en la cual podemos ver atrofia, en la cual vemos la zona más blanca, o la hipertrofia la vemos más pigmentada. Este es un ejemplo clásico de un disco normal. Vemos todas las características que estuvimos nombrando recién. Y otra de las estructuras que vemos es la retina. La retina, como definición, podríamos decir que es una membrana sensorial que recubre la pared interna del ojo. Se extiende desde el nervio óptico a la ora serrata, y básicamente nosotros cuando hablamos de retina la dividimos en dos regiones. Lo podemos hacer más, pero está bien que acá la dividamos en dos regiones. Una es el polo posterior, que es la retina que observamos dentro de las arcadas. Muchas veces a esto lo llamamos exclusivamente, cuando están las arcadas temporales, lo llamamos mácula, de acuerdo a una clasificación. Hay otras en las cuales hablan de la mácula como una zona menor en tamaño, y la retina periférica, que se extiende desde el borde anterior de las venas vorticosas hasta la ora serrata. Justamente lo que le decía, a nivel temporal de los vasos de las arcadas vasculares encontramos la mácula. Tiene un diámetro de alrededor de 5 a 6 milímetros. En esta zona, como es una zona muy especializada en la visualización, la discriminación fina, tenemos más concentración de fotorreceptores, y así como tenemos más concentración de fotorreceptores, específicamente conos, vamos a tener un mayor diámetro, una mayor cantidad de células ganglionares. Tenemos dos zonas, también obviamente mientras más nos vamos al centro, más cantidad de células y más relación fotorreceptor-célula ganglionar vamos a tener. Ustedes saben que para poder discriminar vamos a tener que tener una relación fotorreceptor-célula ganglionar en 1 a 1. No es tanto así en la periferia, que importa más la visualización de los movimientos y demás, ¿sí? Entonces caracterizamos a la fobia como la depresión macular. Hay una depresión del espesor macular por disminución del número de células ganglionares. Es de 1,5 milímetros de diámetro, es avascular, y esto es importante, no llegan vasos sanguíneos ahí. ¿Eso para qué? Es para que la luz pase directamente sin la necesidad de tener que pasar sobre zonas que puedan llegar a perjudicar o alterar la definición de la visión, que tiene que estar muy fina en ese sector. Es de 500 micrones, la faz tiene un afinamiento de la membrana limitante interna, y la foviola, que es el centro, en la cual el punto central de la foviola es el umbo, está ubicado 4 milímetros temporal y 0,8 milímetros inferior. Esto es lo que le decía, que estaba inferior al nervio óptico, levemente inferior. Tiene solo conos y es de un diámetro reducido a 200 micrones. En la región macular distinguimos también a su vez dos regiones. ¿Por qué decimos esto? Más que nada para poder describir distintas patologías, y cuando nos comunicamos entre nosotros podamos entender con la simple descripción dónde está localizado, incluso también cuando describimos una lesión, cómo son las características, ¿no? La región parafovial, que es de 500 micrones, tiene un espesor mayor de células a expensas de mayor densidad de células ganglionares, y la región perifovial, que abarca el resto de la mácula, ¿sí?
También esto es importante porque muchas enfermedades de la mácula, inclusive una de las más frecuentes, el edema macular, habla sobre la gravedad en cuanto al pronóstico y las distintas formas de tratamiento de acuerdo a la zona de localización del edema macular. La retina periférica, como les comentaba recién, al tener menor cantidad de células, tiene un menor espesor, tiene mayor proporción de bastones y se extiende de las arcadas vasculares a la hora serrata. La media periferia es lo que quedaba entre el ecuador y como les dije, entre el ecuador y la hora serrata, que es la periferia, y las arcadas vasculares, la periferia es lo que realmente ya hablamos, y la zona específica de la hora serrata. Hay algunas particularidades de la hora serrata que le voy a comentar unas pocas, porque algunas patologías, cuando se examinaba, algunas patologías como el desprendimiento de retina o como las degeneraciones quísticas periféricas del adulto, pueden tener algunas características con respecto a la hora serrata. Ustedes tengan en cuenta que esta es una foto muy clara, la que está abajo a la izquierda, en la cual ven como hora base se llaman, ¿sí? Son picos y valles, ¿sí? Y lo que ven, hay un gran pico que llega hasta la zónula, y como si fuese un agujero de retina que tiene ahí, ese es un complejo meridional, ¿sí? Que antes se creía que esto podría generar una mayor predisposición al desprendimiento de retina, porque había un agujero ahí. Está en discusión, hubo distintos estudios tiempo atrás, pero hoy la verdad que mucha interés en eso no tenemos, pero siempre es importante describirlos para tenerlos en cuenta. Entonces, es la transición entre la retina y el epitelio ciliar, es de pocos vasos, por eso mismo lo que le decía de la degeneración quística, cuando hay poca vascularización, las células se degeneran, y la degeneración de las células, tanto de las células de la retina como de la capa coroidea que está abajo, si bien está más vascularizada, pueden tener una degeneración quística, y la menor nutrición del epitelio pigmentario puede generar una alteración en el pigmento. Por eso es que siempre la periferia la vamos a ver muy distinto a la retina central. Los procesos dentados, como les decía, son más marcados a nivel nasal, y esto, lo que les digo acá es lo que ya les había explicado, las bahías cerradas, que pueden simular agujeros, la prolongación dentada, las fibras celulares, que nos da la forma del complejo meridional. Esto es cuando tenemos un proceso dentado que nos llega hasta una fibra celular y tiene tracción ahí, a eso lo llamamos complejo meridional. Otra de las estructuras, la tercera estructura que tenemos que tener en cuenta, es el cuerpo vítreo, ¿sí? Como ustedes ya saben y lo habrán leído, el cuerpo vítreo es un gel acuoso que ocupa la cavidad vítrea. Tiene 4 milímetros de volumen y está compuesto principalmente por agua, células vítreas, que son los hialocitos, colágeno tipo 2 y ácido hialurónico. Y la condensación periférica, que es lo que más nos importa para entender algunas patologías, se llama hialoides, que puede ser la hialoides posterior o hialoides que está recubierta sobre la retina, y la hialoides anterior, que está por detrás del cristalino. ¿Y por qué la retina está normalmente adherida? ¿Sí? Básicamente por esto, ¿sí? La presión ocular del vitrio a la retina, la interdigitación de los segmentos externos con las microvellosidades del epitelio pigmentario, la eliminación del líquido subretinal, y esto probablemente sea lo más importante, la bomba de sodio del epitelio pigmentario y la diferencia oncótica de la coroides. O sea que hay varias funciones que tiene las diferencias histológicas entre la retina y el epitelio pigmentario, y las diferencias fisiológicas entre la coroides y la retina, que tenemos que tener en cuenta para entender
por qué la retina se mantiene adherida. Y así como entendemos esto, podemos comprender algunas patologías. Y entonces, básicamente, con una solución de continuidad, como por ejemplo un desgarro, como una tracción, desgarro que vemos, por ejemplo, en un desprendimiento de retina regmatógeno, una tracción en la cual podemos tener un desprendimiento de retina por una retinopatía diabética, las corrientes vítreas que pueden tironear de una adhesión hialoidea muy, densa, intensa, y eso puede generar un desgarro, alteraciones en las actividades del epitelio pigmentario, o incluso aumento de la permeabilidad de los vasos coroideos, si bien no es de retina, pero esto puede generar un mayor paso del líquido de la coroides al espacio subretinal y la imposibilidad del epitelio pigmentario con su función de bomba de sodio hacia el espacio coroideo, la imposibilidad de poder absorber todo el líquido subretinal, y así tenemos un desprendimiento de retina seroso. ¿Ah? Es importante tener en cuenta que cuando vemos el vitrio vamos a tener que poder diferenciar algunas cuestiones, y esto es más que nada, y la más simple, más normal, y es un proceso fisiológico, la edad del paciente, ¿sí? Cualquier, digamos, alteración con la edad, o con algunas patologías también, puede, a través de la oxidación, separar el complejo colágeno ácido hialurónico que tiene normalmente el vitrio, disminuir la relación de gel y líquido y generarnos lo que se llama liquefacción vítrea, en el cual vamos a tener un gel más líquido con acúmulos proteicos que se llaman flóculos vítreos, y zonas en las cuales exclusivamente tenemos líquido que se llaman lagunas vítreas. Todo esto es un proceso lento que se da a partir de los 40 años, y es la condición previa a tener un desprendimiento vítreo, en la cual uno a partir de este proceso, como sintomatología, como para que lo tengan, es la presencia de moscas volantes, que se puede dar a partir de los 50 años, 40 años, 60 años. Y al ser es un proceso lento, vamos a llegar al momento en el cual las lagunas vítreas confluyen y hay un colapso de la hialoides posterior al no tener sostén de una mayor relación de gel a líquido que había años atrás. Entonces estos cambios generan un vitrio más opaco, heterogéneo y fibrilar, lo que lo comentaba con la sintomatología que pueden tener estos pacientes, como los flóculos vítreos, nosotros le decimos miodesopsias. Entonces todo esto que le estuve diciendo, toda esta alteración progresiva del vitrio, nos da al final, se llama cineresis vitrio, y nos da lo que estuvimos hablando. Es el proceso por el cual se observa un aumento de la liquefacción vítrea, del grosor de las fibras de colágenos, y nos va a llevar al colapso vítreo. Aproximadamente ya en el 70% de los hombres, de las personas de 80 años lo presentan. Se observa más en miopes, inflamaciones, traumas previos y en las patologías vitreoretinales. Y es una condición importante para generar desprendimiento de retina. Esto es muy importante que lo sepan, y más que nada uno estudia el vitrio para poder entender muchas de las patologías que tenemos como primer causal del vitrio. No como único, sino como precondición. Al decir que los miopes lo tienen más, esto es así, pero más que nada que se dan antes. Yo le decía que era un proceso que se da a partir de los 40 años. Muchos miopes empiezan antes de tiempo con este proceso de alteración vítrea, ¿sí? Los traumatismos pueden generar un desprendimiento del vitrio posterior, de la hialoides posterior, en forma abrupta y traumática, y distintas enfermedades genéticas de los niños pueden darnos una alteración del vitrio. Las relaciones que tenemos entre el vitrio y la retina es a nivel de las como uniones normales, el borde palpilar, que cuando se desprende el vitrio tenemos un anillo flotando en el gel del vitrio que se llama anillo de Weiss, a través de los vasos, pero los vasos alrededor del disco óptico, no de los vasos periféricos.
muy levemente en la mácula y muy fuertemente adherido a la base vítrea, que cubre la hora serrata, 2 milímetros de la par plana y 2 milímetros hacia la par plana y 2 milímetros hacia la retina, obviamente con variantes anatómicas. Y hay uniones anormales que nos pueden generar un problema, que son los neovasos y la proliferación fibrovascular. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en los pacientes diabéticos, en los pacientes con obstrucciones vasculares, más que nada venosas extensas, en las cuales tenemos zonas de isquemia y crecen neovasos. Si no tiene el vitrio desprendido ya para ese momento, en esos neovasos va a haber una mayor adherencia del vitrio, las cicatrices, los bordes de la degeneración látiz, más frecuentemente miopes. La degeneración látiz es una degeneración periférica de la retina, en la cual se caracteriza por tener una unión fuerte entre el vitrio, o sea, la hialoide posterior, y todo el borde periférico del látiz, entre otras cosas. Tener en cuenta la irrigación del globo ocular. Bueno, esto básicamente lo pueden ver en cualquier libro de texto. Lo que ustedes ven anatómicamente es lo que les voy a comentar acá. La arteria central de la retina, tengan en cuenta que es la arteria, es una rama de la arteria oftálmica, penetra en el nervio óptico por la región inferonasal a 1,5 milímetros del globo ocular. Esto obviamente no lo ven. Se divide en superior, inferior y luego temporal y nasal. Puede dar la rama cilio-retinal en el 15 a 30% de los casos. Esto es que nosotros vemos una arteria que viene del borde temporal del nervio óptico y nos da la irrigación a una zona importante de la retina. Incluso puede abarcar casi toda la mácula en ocasiones. Esto es interesante porque en muchas oclusiones de la arteria central de retina que se da posterior a la rama cilio-retinal, en caso que la paciente la tenga, puede estar protegida la mácula. En la gran mayoría de los casos, como no la tiene la arteria cilio-retinal, el paciente tiene un compromiso total, incluso la mácula también. Nutre los 2/3 de la retina sensorial, o sea, la retina interna, la que está más cerca del vitrio, y se anastomosa con la circulación coroidea en las arterias ciliares cortas y en la lámina cribosa. Las arterias y venas permanecen en la capa de las fibras y en las arteriolas, y las arteriolas penetran al espesor retinal y se dividen básicamente en dos redes: la superficial, que discurre en las células ganglionares, y la profunda, que está en la capa nuclear interna. Y en sí tienen una característica histológica que nosotros la llamamos barrera hematorretinal. ¿Y por qué? Porque poseen capilares fenestrados, no fenestrados, y están rodeados por pericitos. Y el epitelio pigmentario tiene la zónula occludens, en la cual evita el pasaje de cualquier macromolécula, ¿sí? Entonces, a los capilares no fenestrados y los pericitos de los vasos sanguíneos retinales y el epitelio pigmentario, al poseer la zónula occludens, a todo eso se lo llama barrera hematorretinal. Es una zona intercelular que está muy filtrada. La histología de la retina se caracteriza por tener dos zonas: la vascular, la retina cerebral, que es la vascular, que se extiende desde la limitante interna hasta la nuclear interna, en la cual ahí vemos los dos plexos que les estuve comentando, y la retina avascular, que se extiende de la plexiforme externa hasta el epitelio pigmentario. Es la neuroepitelial, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se nutre la retina neuroepitelial? Como al ser avascular, se nutre de la coroides, ¿sí? Y la retina cerebral se nutre de los vasos sanguíneos retinales. Esta es una foto que yo les puse de fondo de ojo de un paciente que presenta un macroaneurisma arterial. Si ustedes ven, posiciónense en el nervio óptico, van a ver cómo se dividen los vasos a nivel superior, inferior.
y vayan hacia el lado temporal, la vena superior, y más abajo tienen casi por el borde superior de la mácula la arteria. Esa arteria, si vemos cómo discurre del nervio óptico hacia el borde temporal, vemos como una lesión redondeada, blanquecina, con un centro blanquecino, otro, digamos, un anillo rojizo y después otro anillo blanquecino nuevamente, con un sangrado irregular alrededor de esa lesión. Esto es un marcaneurisma arterial. ¿Por qué se los pongo acá? No para que entiendan la patología, sino más que nada esto nos va a dar una idea de dónde está localizada el sangrado, por lo que les estaba hablando recién. Recuerden que nosotros tenemos los grandes vasos discurren la capa ganglionar, y los vasos profundos discurren en la nuclear. Entonces, si vemos esta hemorragia, pasa por debajo de los vasos sanguíneos grandes. Entonces podemos decir que es una hemorragia profunda. Esta, ¿qué es lo que ven acá? Acá también vemos sangrados irregulares, tenemos unos vasos sanguíneos anormales, muchos son neovasos, donde están las flechas que les marqué ahí, otros son anastomosis. Este paciente tuvo una obstrucción vascular, y vemos ahí que hay un sangrado bastante oscuro, pero si vemos que este sangrado tapa los vasos sanguíneos, ¿sí? Incluso el sangrado más del centro inferior es convexo hacia abajo. Eso es porque esto es típico de los sangrados subhialoideos, o sea, están por delante de la retina y por debajo del la hialoides posterior. Entonces, a través de ver o no distintas estructuras de la retina, podemos determinar en dónde están localizados los sangrados, y muchas veces nos orientan al diagnóstico. Este es otro de los casos en los cuales ustedes ven que hay un sangrado alrededor del nervio óptico. Este es un chico de 18 años que tuvo un trauma contuso en su ojo, un pelotazo, y vemos que hay todo un sangrado por debajo, profundo, porque se pueden ver los vasos sanguíneos. O sea que en ocasiones vemos más negro, más arriba, y en otras ocasiones lo vemos en una zona inferior, más por la zona del haz papilomacular, lo vemos más rojizo. Las venas no siguen el mismo recorrido que las arterias, tienen una relación 3:4, y los cruces arteriovenosos generalmente se ubican por debajo de las arterias y pueden compartir su membrana basal. Se unen a nivel de papila, formando la vena central de la retina. Entonces, ¿cuáles son las variaciones normales del fondo de ojo? Puede ser por el color, dependiendo del pigmento que tiene las células del epitelio pigmentario, pueden ser fondos atigrados o albinoides, o también el tamaño del disco, como dijimos recién, un disco grande, mayor a 1,5 milímetros de diámetro, o microdisco menor a eso. Tenemos un fondo de ojo miópico, que también es un fondo de ojo normal. ¿Por qué lo puse con signo de interrogación? Más que nada porque la miopía es una patología que el paciente puede tener una condición el resto de su vida y un desarrollo normal de su función y de su estructura ocular, y la gran mayoría sí lo tienen, pero muchos grandes miopes suelen tener problemas. Entonces, de acuerdo a cada caso, se puede decir que es normal o no. Pero más allá de eso, el fondo de ojo miópico tiene una atrofia peripapilar, un nervio óptico más pálido, tiene una disminución generalizada del pigmento, vasos más finos, se puede ver estafilomas, que son depresiones en el fondo de ojo, generalmente son posteriores, y con distinta coloración del fondo en ese sector por una atrofia del epitelio pigmentario, focalizadas más que nada en esos sectores, degeneraciones periféricas como una de las más dentro de algunas alteraciones están los látices que le comenté, pero más frecuentemente en los amplios miopes o grandes miopes, una degeneración que se llama Paving Stone,
que son atrofias sectoriales, periféricas del epitelio pigmentario. Esta es una foto en la cual vemos todas las características que yo le dije, un pigmento irregular, zonas hipopigmentadas, zonas más pigmentadas. Tenemos en el centro una gran atrofia del epitelio pigmentario, unos vasos más rectilíneos y finos. Esta es una angiofluorescenografía que muestra más que nada la irregularidad del epitelio pigmentario. O sea, acá al ver lo que vemos es en muchas zonas la circulación coroidea, ¿sí? Entonces eso nos habla de una irregularidad en la pigmentación del epitelio pigmentario típico del miope. Entonces, la anatomía funcional, esto básicamente no lo vamos a ver en el fondo de ojo, pero es para que tengan una idea, lo vamos a abordar muy rápidamente, lo tienen en cualquier libro de texto. Usted tiene que saber que hay una disposición de células acorde a la fototransducción y a la propagación del estímulo. El estímulo neuronal básico es el que tiene acá, es el típico de retina simple, y el otro en el cual tenemos una inhibición lateral para tener más definición o darle mayor preponderancia a una vía. Tenemos las capas de la retina, desde el epitelio pigmentario hasta la limitante interna. Acá tenemos un ejemplo de la histología, acá a la derecha, de la histología de la retina, con todas sus células intervinientes y sus conexiones. Y esta es hace ya aproximadamente 20 años, se desarrolló un estudio complementario que se llama OCT, la sigla es OCT, que significa Optical Coherence Tomography, es un estudio muy utilizado en retina, en el cual, como ven acá, la imagen de la derecha, primero vean la imagen de la izquierda, van a ver el fondo, van a ver el nervio óptico con los vasos, nos vamos a ver centralizados en la mácula, van a ver una línea verde, esa línea verde nos muestra, la imagen de la derecha nos muestra un corte de esa línea verde y la vemos de perfil, como si estuviésemos viendo la histología de la mácula, justamente pasando por el centro de la fovea. Y ahí vemos todas las estructuras, ¿sí? Y esto a partir de estos estudios vemos muchas de las diferencias normales, anatómicas que puede haber y de las patologías. En este caso particular, lo que pueden ver, y es muy interesante esta foto justo que lo grafica muy bien, vemos la retina, el espesor retinal, dentro de las líneas más hiperreflectivas posteriores, que es el epitelio pigmentario, y como dos grandes avulsiones, como si fuese las alas de un ave, de un pájaro, que están unidos en el centro de la fovea. Bueno, ese es el vítreo posterior, ese es la hialoides posterior, ¿sí? Que está adherida al centro de la mácula, la fovea, y está adherida más a la derecha, si ven ahí, al nervio óptico. Esto es lo que le comentaba antes sobre las dos zonas de mayor adherencia a nivel de retinal, que son más que nada el nervio óptico y levemente la fovea. Este es a través de un estudio, de un paper hace ya varios años, para intentar tener un consenso sobre qué es lo que vemos nosotros en el OCT y a qué correspondería. Cada uno tiene su nombre, cada una está asociada con alguna u otra patología. Esta clase va a estar grabada, así que la pueden tener después a disposición, o incluso esta mismo seguramente lo van a encontrar en cualquier libro, ¿sí? Pero más que nada para que tengan una idea que este estudio nos puede hablar y nos puede mostrar bien todo como si fuese un corte histológico in vivo, ¿no? El epitelio pigmentario tiene 4 a 6 millones de células, son células hexagonales y grandes, unidas por la célula occludens, que
colabora con la barrera hematorretinal, como le comentaba, genera una adhesión fisiológica con la retina neurosensorial. Ustedes saben que cuando se desprende la retina, se le desprende el epitelio pigmentario del resto de la retina. Contiene la melanina para absorber la luz y están polarizadas obviamente para cumplir sus funciones. No es lo mismo la zona que está adherida que está unida a la coreocapilar con la que está adherida a la retina, ¿sí? Tiene mayor cantidad de vesículas que fagocita del espacio subretinal justamente en esa zona, y está relacionado con la nutrición de los fotorreceptores, con el metabolismo de los segmentos externos, y interviene también en la transformación del retinol. Y en condiciones normales estas células no se multiplican. Los fotorreceptores realizan la fototransducción, son los conos y bastones, de acuerdo a sea uno u otro. Tiene distintas formas en cuanto al segmento externo, tiene un cilio conector, un segmento interno, un cuerpo celular, una acción y una terminal sináptica, ¿sí? Los bastones se ven más en la periferia, como les comentaba, son altas y delgadas, hay mucha cantidad, son 10 millones aproximadamente. El segmento externo tienen discos no conectados dentro de la membrana plasmática, son reemplazados totalmente cada 2 semanas, contiene la rodopsina, bueno, todo lo que saben. El segmento interno tiene el aparato de Golgi, las mitocondrias, y la prolongación axonal se denomina esférula. Esta es la imagen típica que tienen del bastón. Los conos se concentran más que nada en la mácula, hay 6 millones, tiene el segmento externo más corto y ancho, forma cónica, y se distinguen 3 tipos de acuerdo a la longitud de onda del pigmento, ¿sí? El rojo, longitud de onda larga, media el verde y corta el azul. Segmentos internos con mayor cantidad de mitocondrias y prolongación axonal con forma invaginada, denominada el pedículo, ¿sí? La capa nuclear interna es también nuclear, justamente celular. Se encuentran las células bipolares, que son las intermediarias entre ganglionares y de los fotorreceptores. Hay muchos tipos de células en esta región, y cada uno se clasifican de acuerdo a su función, a su morfología axonal, a su sinapsis. Y por capa bipolar hacen sinapsis 1 a 3 cones y 10 a 20 bastones. Esto es más o menos lo que le comentaba al principio sobre la relación de más 1 a 1 que hay en la fovea, distinto a la periferia, que puede llegar a 10, 20, incluso más también en la extrema periferia. Y en esta se encuentra el plexo capilar profundo. Las células ganglionares, la última neurona retinal, son aproximadamente 1 millón. Sus axones forman la capa de fibras, y hay muchas clasificaciones de acuerdo a su morfología y su funcionalidad, ¿sí? Las células P, parvocelulares, magnocelulares, de acuerdo a dónde se dirijan los haces fibrosos de estas células. Y en ella encontramos el plexo capilar superficial. Cuando tenemos una hemorragia ahí, por la disposición que tienen, tenemos hemorragias en llama. Y justamente acá, en la capa de fibras, a nivel a nivel temporal, rodean la fovea en haces superiores e inferiores. Es el haz papilomacular, también entre el nervio óptico, el disco óptico y la fovea. Contiene los axones, las células ganglionares. En ellas se encuentran las células de Müller que ordenan su recorrido, y contienen los grandes vasos retinales. Y las plexiformes las capas plexiformes en donde ocurren las sinapsis, la externa entre los pedículos y las esférulas con las células bipolares, y la interna entre la bipolar y la ganglionar. Y las limitantes protegen a la retina. La externa son las prolongaciones de la célula de Müller, y que entre sí los fotorreceptores, es una barrera intrarretinal en caso de prendimiento de retina. Y la interna es la membrana basal de la célula de Müller, es el límite interno de la retina y está en contacto con el vitrio. No le den mucha bolilla al tema del grosor, pero más que nada para que tengan una idea de
de todas las, seguramente ya lo saben o lo han visto en histología, pero más que nada para que tengan una idea y si después tienen alguna pregunta, con gusto se las responderé. Los los métodos para realizar el fondo de ojo, tenemos la oftalmoscopía directa, que utilizamos el oftalmoscopio directo. Básicamente lo utilizamos para ver el polo posterior. Como les decía al principio, podemos no dilatar la pupila, pero vamos a tener una referencia no vamos a tener una buena referencia, incluso podemos llegar a ver algún vaso. Necesitamos, para verlo bien, tener una dilatación de la pupila. Vamos a ver exclusivamente el polo posterior, podemos ver el nervio óptico, podemos ver algo de la mácula. ¿Y por qué vemos poco? Porque tiene mucha magnificación y poco campo, a diferencia de los otros que vamos a ver. La técnica, esto es bueno verlo, pero para que ustedes tengan una idea, ustedes cuando utilizan esta técnica, utilizan, si son diestros, si ven el ojo derecho del paciente, usan la mano derecha, el oftalmoscopio, y ven el ojo derecho, y así al revés es el ojo izquierdo. Más que nada para no estar cara a cara con el paciente, siempre lo ven de costado. Tienen el oftalmoscopio tiene una rueda de lentes para poder hacer foco bien sobre lo que estamos viendo. Bueno, esta foto debería estar posterior a esta, pero ahora volvemos a esta de acá. La biomicroscopía de fondo de ojo lo hacemos a través de la lámpara hendidura. Ustedes ven una foto ahí arriba a la derecha, en la cual vemos la lámpara hendidura, vemos que apoyamos como una lupa. Tenemos distintas lupas para poder ver fondo de ojo. Las lupas pueden ser indirectas, en ellas vemos el polo posterior exclusivamente, siendo la de 90 de mayor y la de 78 de mayor magnificación y menor campo. Y las lupas directas, que pueden incluso tener en la periferia de la lupa 3 espejos que nos permiten ver la periferia. Vemos bien el polo posterior, es donde más nítido vemos. La lupa de contacto no dan esa posibilidad al sacar toda la interferencia que tenemos del aire entre las lupas de no contacto, digamos, y esta nos da una mayor magnificación, y a través de los 3 espejos que tienen distinta angulación, como ustedes ven acá, ¿sí? Esa de abajo a la izquierda, ahí vemos uno de los espejos periféricos, tiene 3 más, tiene 2 más, o sea, son 3, pueden tener 4 incluso, que de acuerdo a la angulación podemos ver media periferia o extrema periferia, ¿sí? Para ello necesitamos una dilatación muy buena en el paciente, si no los 3 espejos mucho no nos van a servir. Incluso acá abajo a la derecha vemos la misma lupa de 3 espejos que tiene como una bolita. Eso puede servirnos, si bien mucho no se usa, porque ya preferimos usar para eso la oftalmoscopía binocular indirecta, pero se usaría para la identación, para apretar un poco la periferia y poder ver a través de la lente periférica de la lente, poder ver la retina que estamos identando, ¿sí? Pero tengan en cuenta de que para ver bien la periferia necesitamos esta técnica que les voy a hablar acá, que es la oftalmoscopía binocular indirecta. Utilizamos el oftalmoscopio binocular indirecto, que fue descrito por Schepens. A veces le decimos simplemente a este instrumento Schepens. Desde ya la mitad del siglo pasado ya fue escrito y fue un gran invento por la posibilidad de ver la periferia hasta la hora Serrate incluso, con la ayuda de la identación. Ustedes ven ahí la imagen, médico con el instrumento en la cabeza, en la cual se usa una lupa, que de acuerdo a qué tipo de dioptrías tenga la lupa, vamos a poder ver mayor, similar a las lupas anteriores, ¿sí? Podemos tener más campo o menos campo. La de 20 tiene menos campo y más magnificación, las de 28 tienen más magnificación, más campo y menos magnificación. Esto nos sirve para pupilas chicas, incluso para pediatría vienen muy bien.
La imagen que tenemos es virtual invertida, esto es importante porque lo que nosotros vemos está al revés. Si nosotros dibujamos cuando tenemos una patología, por ejemplo, un desprendimiento de retina, tenemos que tener esto en cuenta porque el dibujo es al revés. La indentación es lo que le decía, nos permite ver la hora cerrada. Si nosotros vemos con esta lupa, con esta técnica, vemos bien a la periferia, pero podemos no ver la hora cerrada. La indentación, que es empujar el ojo desde el párpado, podemos hacerlo también desde la conjuntiva anestesiando previamente, pero si lo hacemos en el párpado para no hacerlo tan traumático, al empujar nosotros podemos ver bien la periferia e incluso, de acuerdo a la zona donde estamos empujando, podemos llegar a ver de distintos ángulos un sector y poder tener incluso idea de si hay tracción o no hay tracción, o distintas situaciones, ¿sí? Podemos llegar a poder ver algo que vemos de frente, lo podemos llegar a ver de un modo tangencial o levemente de perfil, con la indentación. Estas son las dos lupas que usamos, la de 20 y la de 28. Y esto es lo que le decía, probablemente para ustedes que hagan oftalmología va a ser de importancia, ¿sí? El paciente se hace acostado, tiene la pupila dilatada, este esquema tiene que estar dado vuelta sobre el tórax del paciente, dibujar tal cual se ve en el lugar donde estamos viendo, ¿sí? Y así eliminamos la imagen invertida que justamente le estaba comentando de este método, de este examen. La utilización internacional de los colores para hablar de desprendimiento de retina, retina aplicada, exudados, hemorragias, y obviamente sistematizar el examen, ¿sí? Estos son los colores que usamos para hablar de retina aplicada, hemorragias y arterias. Usamos el rojo, el azul, la retina desprendida, las venas, los amarillos, los exudados, el verde, el movitrio, o cualquier opacidad de medios, naranja, neovasos, púrpura, neovasos planos, marrón, pigmentación coroidea, y línea azul, lleno de rojo, el desgarro. Bueno, esto es todo, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta o me quieren